7:43 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, que ya está con nosotros. Doctora, buenos días. Buenos días, Liz. Qué gusto saludarla. El gusto es nuestro para analizar con usted lo que está ocurriendo en la Asamblea. Se mantiene suspendida la sesión para dar paso a la aprobación de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y esto por falta de consensos y por esta polémica propuesta del correísmo de incluir dos nuevas causales para dar paso a un recurso de revisión. Para usted, ¿estas propuestas qué buscan? Cuando hay una reforma, Liz, siempre tenemos que preguntarnos ¿para qué y para quién? En esta reforma, en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, la respuesta es: están haciendo o intentaron hacer una reforma para la impunidad de los líderes del correísmo y para interferir en las investigaciones de la Fiscalía General. Esta es la respuesta. Los otros artículos están ahí probablemente por pedido de algún sector, son una especie de colcha de retazos en una reforma que en su parte más relevante para quienes conducen la Comisión de Justicia era precisamente esa agenda de impunidad por la que trabajan desde que llegaron a la Asamblea Nacional. Ahora, pero revisar en este caso, doctora, significaría conceder, y se lo pregunto porque el recurso de revisión es una excepción, ¿no? Se lo hace mediante un caso ya excepcional. Claro que sí, y el recurso de revisión en materia penal existe en el Ecuador, ha existido siempre, existe en otras legislaciones. El problema no es que el recurso exista. El problema es que se trate de crear causales hechas a la medida de las necesidades o de las agendas de personas sentenciadas. No se está discutiendo que el recurso de revisión exista. De hecho, ya se presentó un recurso de revisión contra el caso Sobornos que fue negado hace algunas semanas. Entonces, una cosa es que las figuras jurídicas existan, otra cosa es distorsionar las figuras jurídicas para la impunidad, porque lo más grave de esto, Liz, es que no solamente se aplican para los grandes casos o los casos de relevancia política, los casos de los líderes correístas sentenciados. Es que a partir de la presión que ponen en esos casos, se abre un boquete del que se aprovechan todos los otros criminales. En algunos casos, pues aparentemente, además coordinados para aprovecharse de esos recursos, y si no, veamos el tema de los habeas corpus y los abogados y las personas envueltas en el caso Metástasis. Los mismos abogados de Norero, los abogados que tramitaban para muchas personas de su organización criminal los habeas corpus, coinciden con los habeas corpus del propio Jorge Glass. Entonces, estos casos que pueden tener connotación política y a veces hacernos pensar que solamente se refieren a determinadas sentencias, son los que abren un agujero gigantesco por el que sale cualquier otro tipo de organización criminal y los que han debilitado tanto al sistema de justicia que nos han traído hasta aquí. Es decir, que una reforma como esta, doctora, en un momento en que el país libra una lucha contra el crimen organizado, contradice esa pelea que mantiene el gobierno a través de su fuerza pública. Exactamente, Liz, y con un agravante, y es que todos los miembros de la comisión aprueban un informe. Hay un informe de mayoría votado por unanimidad, y además se presenta incluso con videos en redes sociales. La Comisión de Justicia le dice al país: estamos haciendo una reforma para incrementar penas. Por cierto, lo del incremento de penas ya está en la consulta popular convocada por el presidente. Entonces, en unas pocas semanas, el país se va a pronunciar sobre eso. La comisión le dice al país y a la Asamblea Nacional que se trata de una ley para combatir la delincuencia, pero cuando se revisa la ley debilita el papel de fiscalía, permite que los asambleístas pidan información de investigaciones que se encuentran en un momento de reserva, crea estas nuevas causales del recurso de revisión y en las disposiciones generales incluso amenaza con sancionar a los funcionarios judiciales, fiscales y jueces que han intervenido en los casos que están en la mira del correísmo para salvarse de sus sentencias. Y específicamente, ¿hacia dónde apuntan, doctora? ¿Se veía venir quizás esto que ahora planteó el correísmo y que fue aprobado, como usted dice, por la Comisión de Justicia? ¿Hubo señales que buscaran
que se dé paso a se aprobara esto en medio de la aprobación de 80 y más reformas, ¿no?, al COIP. Sin lugar a dudas, Liz, esto tiene que entenderse en un contexto en el que viene trabajando el correísmo desde hace años, debilitando el aparato de seguridad del Estado, creando dudas sobre el trabajo de policías, de Fuerzas Armadas, de los ministros encargados de seguridad, pero también en el marco de los ataques a la fiscal general, el intento de juicio político que no se ha terminado, ya está muy cerca de cumplirse el calendario y en pocas semanas seguramente iniciarán ya este ataque a la fiscal, porque el juicio político lo pusieron como su primer acto en la Asamblea Nacional. Y por si todo esto fuera poco, el señor Andrés Arauz, unas pocas semanas antes, unos pocos días antes de que salga el informe de la Comisión de Justicia, ya anunció que el recurso de revisión de Rafael Correa será revisado a través de mecanismos internacionales para su rehabilitación política en el Ecuador. Entonces, cuando uno mira el panorama completo, pues es inequívoca la agenda de impunidad que tiene el correísmo y que, insisto, no solamente se trata de Correa y sus sentencias, no solamente se trata de Correa y sus delitos, sino que al hacerlo le han creado un boquete a la Administración de Justicia Penal y hoy pretenden profundizarlo en un momento de gravísima crisis de seguridad. Una habilitación política que se busca entonces a través de esto, doctora, con miras al 2025. No creo que eso sea posible y tampoco para este año, porque también tenemos que recordar, Liz, que Rafael Correa no solamente está impedido de participar porque tiene sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos que lo inhabilitan políticamente, también está prohibido de participar porque está prohibida la reelección en la Constitución. Hay una serie de elementos que están ahí, pero no podemos perder de vista que la impunidad en sus sentencias es un paso de este camino que están construyendo para olvidar, para sacar del escenario las sentencias que por sus delitos han recibido en el sistema de justicia ecuatoriano. Entonces creo que hay que mirarlo en un contexto más amplio, en el tiempo, en el espacio, en los casos, y como le digo nuevamente, no solamente destinado al propio Rafael Correa, a sus exministros, a las personas que están fugadas, escondidas en embajadas o en otros países, y además a las organizaciones criminales con las que están conectados. Y si no, regresemos nuestros ojos al caso Metástasis y veamos quién y quiénes se beneficiaban de estos recursos judiciales y de estos movimientos legales del correísmo. Ahora, debido a eso, Construye, durante la sesión de la Asamblea, se mostró a favor de que se archive este proyecto. Al momento de retomar la sesión, ¿se mantendrán en esa misma postura entonces? Construye, la bancada de Construye prendió las alertas junto con otros sectores cuando este informe se llevó al Pleno. En el Pleno, la bancada de Construye tuvo una postura muy clara en contra de esta metida de manos a las investigaciones de la Fiscalía, en contra de esta búsqueda de impunidad, y mocionó el archivo de la ley. Efectivamente, esa ha sido la posición. No sabemos, yo no conozco, no creo que se ha convocado una nueva sesión o una continuación. Habrá que ver qué es lo que se emociona en ese momento, pero de ninguna manera, con los votos de Construye, se dará paso a la agenda de impunidad que se pretendió en la Asamblea Nacional aprobar la semana pasada. Hay quienes dicen que pudiera retomarse esta sesión el día de mañana o pudiera extenderse hasta después de un mes, pero en todo caso también hubo otras posiciones al interior de la Asamblea, doctora, una de esas que se la voté por bloques y así analizar varios tipos de estas reformas por cada bloque, ¿no? ¿Esa pudiera ser una opción? Mire, la bancada de Construye hará su trabajo analizando las propuestas que se pongan en el debate, lo hará con seriedad, lo hará siempre alerta de cuáles son los intereses del país, pero yo le digo, en lo personal, todavía no logro identificar que en la ley haya grandes reformas para el tema de seguridad. La ley tiene varios artículos que al final del día esconden este gran objetivo que estaban buscando en la reforma y por el que todavía tienen que dar explicaciones. Ahora, entonces, dentro de estas 86 reformas que hablan de forma y fondo, usted ya mencionaba, algunas se van a incluir en la consulta popular, pero hay otras tantas que quedarían fuera. ¿Todo es malo? ¿No hay nada que se pueda rescatar?
Les habría que revisarlo. Yo en la revisión, en el trabajo que he hecho, todavía no logro encontrar una justificación para una reforma del Código Penal. Me parece que lo más importante, el corazón de la reforma que buscaba el correísmo estaba en estos artículos que son muy polémicos. Los asambleístas no pueden, no deben interferir en una investigación, no pueden tener acceso a información privilegiada. Eso serviría no solamente para atacar a adversarios o enemigos, serviría para ayudar a criminales. Imagínese el incentivo que es que quien llegue a la Asamblea tenga acceso a ese tipo de investigaciones. Están contaminando, están arriesgando todavía más la contaminación de la Asamblea Nacional. El tema de las disposiciones transitorias, el tema del recurso de revisión. Hay una gran cantidad de cosas ahí que realmente nos provocan preocupación y se analizará las propuestas, las mociones de votación, pero este proyecto de reforma no parece responder a las necesidades que vive el país y que vive la justicia penal en este momento. ¿Cuál sería el escenario, doctora, entonces, en caso, cómo lo visualiza usted, de que la Asamblea se pronuncie por una mayoría, que en estos días en que se ha suspendido la sesión se logren los consensos para aprobar esas reformas tal y como están hoy planteadas en ese proyecto de ley? No veo condiciones, Liz, para que el proyecto se apruebe como lo quería la Comisión de Justicia o como fue propuesto a la Asamblea, como constaba en el informe de mayoría, en el informe unánime de la Comisión de Justicia. No veo condiciones para eso porque muchos de los legisladores que conforman esa comisión, todos los legisladores que no pertenecen a la Revolución Ciudadana, al analizar o al debatir este proyecto, ya se pronunciaron en contra de normas tan sospechosas, tan criticables como las que estamos mencionando. Entonces, entre la aprobación del informe en la Comisión de Justicia y su debate en el Pleno, ha habido un cambio de posición y lo hemos visto públicamente. Distintas bancadas, legisladores independientes, la bancada del Partido Social Cristiano, que en su momento aprobaron este informe, en el Pleno se pronunciaron en contra. Entonces, no creo que haya condiciones en la Asamblea Nacional para aprobar la reforma que, poniendo gato por liebre, quiso pasar el correísmo la semana pasada. Pero la Asamblea es impredecible, siempre no se sabe lo que va a pasar hasta el último momento. Y también preguntarle si esto quizás distancia aún más ese acuerdo de gobernabilidad con el que arrancó la Asamblea y que fue pues básicamente se ha visto para poder designar a las autoridades de ese poder, del poder legislativo. Esa pregunta habría que plantearles, Liz, a los miembros de ese acuerdo, que son el gobierno, el Partido Social Cristiano y el correísmo. En nuestro caso, como construye, confirma la gran preocupación que teníamos y que le anunciamos al país cuando decíamos que es muy grave entregarle la Comisión de Justicia al correísmo, la Comisión de Fiscalización al correísmo, y por este tipo de cosas es precisamente que nosotros no estuvimos de acuerdo con otorgarle espacios de tanto poder y de tanta influencia en lugares tan sensibles a la bancada correísta y a su agenda de impunidad. El poder que tiene el presidente de una comisión en este mismo momento, ya pasado el informe para segundo debate, las únicas reformas que se pueden realizar en un proyecto tienen que ver con lo que acepte el ponente, que es el presidente de esta comisión, legislador de Manabí, el legislador Cedeño, por el correísmo. Entonces, ¿qué tanto esto afecta a un acuerdo en la Asamblea Nacional? No lo puedo responder yo, nosotros no somos parte de ese acuerdo, pero sí le puedo decir que por este tipo de cosas estuvimos opuestos a que le entreguen al correísmo la Comisión de Justicia y la de Fiscalización. Pero con lo último actuado en la Asamblea, parecería, doctora, que también comienzan a darse más coincidencias entre la posición de Construye con el gobierno. Sí, nosotros hemos coincidido varias veces con el gobierno, con el Partido Social Cristiano, con los independientes. Lo hicimos, por ejemplo, en la ley de creación de la Universidad de la Policía Nacional. Hemos coincidido en la declaratoria de estado de excepción y las medidas de seguridad que ha tomado el gobierno. Las hemos respaldado, vamos a seguir respaldando el trabajo de la fuerza pública. Claro que sí, vamos a separar aquellos temas en los que coincidimos y que son importantes para el país, siempre vamos a estar ahí, pero no vamos a dejar de señalar las cosas que nos preocupan y esta, por ejemplo, es una de esas. Esta agenda de impunidad realmente es parte de lo que el país no puede dejar pasar.
Doctora, quiero agradecerle que haya estado con el análisis esta mañana aquí en 24 horas. Ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Buen día y buena semana. Igual para usted, son las 7:58 de la mañana. Con esto estamos concluyendo esta primera emisión nacional de Noticias. Milton. Así es, vienen las noticias locales contigo al mediodía, conmigo en la noche. Nos vemos mañana en esta hora. Buen día. Buenos días.